Reséndiz. Y bueno, pues quienes desean recibir su constancia, háganos favor de anotar su nombre completo, así como su correo electrónico para que se los enviemos. El tema de hoy, pues, técnicas cognitivas. Y la maestra María del Carmen Ramírez Camacho, maestra en psicología con residencia en medicina conductual y psicooncología por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la licenciatura en psicología, especialista en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo, académica de la UNAM en la Facultad de Psicología, docente invitado de la División de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, psicóloga clínica y colaboradora en equipo del área de psicología del Centro de Investigación en Prevención del Instituto Nacional de Cancerología. Cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia a nivel licenciatura y posgrado, así como más de 8 años de experiencia en psicología clínica y psicología de la salud. Terapeuta cognitivo-conductual con atención a adultos y adolescentes, así como pacientes con diagnósticos de enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, hipertensión, entre otras. Pues como les comentaba hoy con el tema de técnicas cognitivas, y pues la mecánica es de 50 a 60 minutos de exposición. Posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas. También damos la bienvenida y un saludo a nuestros colegas, amigos de Facebook. En este momento tenemos a 50 personas que ya se conectaron y bueno, pues también si ustedes desean compartir el enlace del lado izquierdo, ahí en su máquina aparece el enlace para que lo puedan hacer. Bueno, pues maestra María del Carmen, muchísimas gracias por estar y adelante ya tiene el enlace para compartir, bueno, la función para compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por estar No aquí. se escucha. ¿No se escucha? Sí, yo sí escuché. Sí se escucha. Yo también. Yo también escuché. Ah, ok. Perdón, ¿ustedes ya escuchan? ¿Sí escuchan? Sí. Ah, ok. Sí, así adelante. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulo vamos a comenzar el día de hoy. Muy agradecida, por supuesto, por la invitación a todos los invitados. Gracias por estar aquí. Espero que esta plática les agrade mucho. Vamos a hacer un recorrido rápido por algunas de las técnicas o las principales técnicas que utilizamos desde la terapia cognitivo-conductual. Específicamente, esta noche vamos a hablar de las técnicas cognitivas. Por lo tanto, voy a empezar a compartirles mi pantalla con una presentación que tengo preparada para el día de hoy. Bueno, pues entonces comencemos hablando un poquito acerca de dos personajes importantes en lo que es precisamente la terapia cognitivo-conductual, especialmente sobre las técnicas cognitivas. Para hablar de las técnicas cognitivas y del modelo de terapia cognitivo-conductual, inevitablemente tenemos que hablar de Albert Ellis y Aaron Beck, que fueron los dos principales autores que formaron a través de los años de su trabajo y su propia experiencia estas propuestas de diferentes técnicas cognitivas, las cuales se les conoce también como técnicas de reestructuración cognitiva. Estas técnicas tienen su origen en el psicoanálisis. Por supuesto, sabemos que la influencia del psicoanálisis y por supuesto de Sigmund Freud es muy importante en el desarrollo de la ciencia de la psicología, ya que a partir de la propuesta precisamente del psicoanálisis se le da gran importancia a lo que las personas creen sobre sí mismas. Estas técnicas tienen como base una estructura en la cual se le da importancia a las perturbaciones que se presentan a nivel emocional derivadas precisamente de las interpretaciones que los sujetos hacen de las diferentes situaciones que enfrentan. Por lo tanto, el objetivo precisamente es desarrollar estrategias para poder examinar la racionalidad o la validez de las creencias de las personas, así como poder enseñarles diferentes estrategias para poder validar o invalidar dichas creencias y generar
pensamientos y creencias mucho más adaptativas y realistas. Por supuesto, Aaron Beck fue el creador de la terapia cognitiva conductual porque es el primero, bueno, más bien el segundo autor más importante que nos habla de cómo precisamente las cogniciones, le hace también pensamientos e interpretaciones de las personas, van a influir sobre sus estados de ánimo y sobre sus conductas. La manera en la que Aaron Beck explicaba las perturbaciones emocionales o los problemas emocionales de los pacientes era precisamente por 3 razones. En primer lugar, la tríada cognitiva. En segundo lugar, los esquemas cognitivos. Y en tercer lugar, los errores cognitivos, también llamados errores en el procesamiento de la información. Veamos un poquito acerca de cada uno de estos conceptos. La tríada cognitiva la concibe Beck como, precisamente su nombre lo dice, una triangulación entre la visión que tiene de sí mismo el paciente, lo cual regularmente va a ser negativa, por eso vemos estas palabras, defectuoso, desgraciado. En segundo lugar, una visión del futuro, igualmente negativa, donde el futuro va a ser desolador, desesperanzador. Se va a encontrar con muchas frustraciones y muchas exigencias que van a ser difíciles precisamente de resolver por parte del paciente, y una visión del mundo, una visión negativa en donde hay un sinnúmero de exigencias que son exageradas y que difícilmente el paciente va a poder resolver, dado que su visión, la visión de sí mismo, es una visión negativa. ¿Ok? En segundo lugar, decíamos los esquemas cognitivos. Cuando Beck habla de los esquemas cognitivos, hace referencia a una estructura cognitiva que todos los pacientes van a tener o todos los pacientes tienen. Y esta está compuesta por los pensamientos automáticos, por las creencias intermedias y por las creencias nucleares. Todas estas estructuras o estos esquemas cognitivos van a aparecer en los pacientes cuando enfrentan situaciones que les son altamente estresantes o altamente demandantes. Lo primero que van a aparecer serán los pensamientos automáticos, que aparecerán en 2 versiones. Pueden ser verbales, enunciados pequeños, máximo de 2 a 4 palabras, o bien pueden ser imágenes que les hacen recordar precisamente estas situaciones altamente estresantes. En segundo lugar, aparecen las creencias intermedias, las cuales van a estar compuestas por supuestos lógicos, reglas y actitudes. Y en último lugar, serán las creencias nucleares, o también conocidos como esquemas nucleares. Estas están relacionadas con la percepción de sí mismo, con la percepción de los otros y con la percepción del mundo. Las creencias nucleares van a ser aquellas creencias que van a estar más arraigadas en nuestros pacientes y que nos va a costar quizás un poco de más trabajo poder llegar hasta este punto y generar una modificación de las mismas. Sin embargo, gracias a las diferentes técnicas, vamos a tener una gran variedad de ellas para poder ayudar a nuestros pacientes en este proceso. Y en último lugar, tenemos precisamente los errores cognitivos. Los errores cognitivos son estas fallas en las interpretaciones que hacen las personas de las diferentes situaciones que la vida les presenta el día a día. Hablando específicamente de las técnicas cognitivas que propone Beck, estas las vamos a utilizar precisamente para facilitar, en primer lugar, la identificación de los esquemas cognitivos de nuestros pacientes. En segundo lugar, facilitar el cuestionamiento socrático que nos va a permitir un cambio precisamente en estos pensamientos automáticos. ¿Y por qué para Beck o para la terapia cognitivo-conductual es tan importante generar este cambio? Pues porque para ellos, estos autores hablaron de una relación que existe entre el pensar, el sentir y el actuar. Una relación que es muy íntima y que, dado los pensamientos o el tipo de pensamientos que tienen los pacientes, serán las emociones que surjan a partir de esos pensamientos y las consecuencias que surjan a partir de ese sentir. Pueden ser regularmente consecuencias a nivel conductual, a nivel fisiológico o a nivel cognitivo, las cuales por supuesto van a ser parte del malestar emocional
que nuestros pacientes nos refieran cuando llegan a la consulta. ¿Cuáles son los objetivos específicos de las técnicas cognitivas? En primer lugar, decía, identificar los pensamientos automáticos negativos que generan problemas en nuestros pacientes, ya sea porque a partir de su presencia se generan emociones desagradables y consecuencias desadaptativas. En segundo lugar, poder darse cuenta de estas consecuencias, ¿no? Es decir, aquellas consecuencias que surgen o que aparecen posterior a la presencia de los pensamientos. Pueden ser consecuencias emocionales, estados emocionales desagradables, respuestas o consecuencias fisiológicas, por ejemplo, taquicardia, dolor de estómago, dolor de cabeza, palpitación, sudoración, etcétera, etcétera, o a nivel conductual, respuestas conductuales no adaptativas, como por ejemplo, consumo de sustancias adictivas, ¿ok? Otro de los objetivos será buscar la evidencia que contrarrestre los pensamientos negativos, es decir, saber cuál es el soporte empírico de las creencias del paciente y que éste se dé cuenta que efectivamente no hay un soporte empírico de estas creencias, que son falsas, que son negativas, que son irracionales e incluso no son lógicas. Por lo tanto, seguir manteniendo ese tipo de pensamientos seguramente lo llevará a las consecuencias que ya conoce. El siguiente objetivo es modificar los pensamientos negativos, es decir, que el paciente pueda adquirir o pueda tener una nueva perspectiva o un punto de vista alternativo al que actualmente ha estado teniendo o ha mantenido quizás por muchos años, a lo largo de varios años, y que lo han llevado a la situación actual, la situación problema, por la cual ha tenido que demandar la asistencia de algún profesional de la salud. Y por último, adquirir las habilidades necesarias para el futuro y poder corregir constantemente estos errores cognitivos de tal forma que los incorpore a su día a día. Este es uno de los principales objetivos de la terapia cognitivo-conductual, es decir, que el paciente se convierta en su propio terapeuta una vez que ha aprendido todas las estrategias y las pueda ir llevando a cabo una y otra vez de manera constante en su día a día sin necesitar o sin requerir necesariamente la presencia de algún profesional de la salud. Beck divide las técnicas cognitivas dependiendo de qué esquemas o qué tipo de esquemas son los que quiere modificar. Por lo tanto, presentaremos primero las técnicas para modificar los pensamientos automáticos. La técnica por excelencia para poder modificar los pensamientos automáticos es precisamente el registro de pensamientos disfuncionales, también conocido como el RPD. El objetivo del registro de los pensamientos disfuncionales es ayudar a nuestros pacientes a que se conviertan en expertos en la identificación constante de estos pensamientos automáticos que aparecen constantemente en su día a día ante diferentes situaciones. Esto le va a permitir darse cuenta precisamente de la relación que hablábamos hace un momento. Ciertas situaciones que generan un cúmulo de pensamientos o errores cognitivos que a su vez van a generar emociones desagradables y por lo tanto traerán consecuencias desagradables para nuestros pacientes. Este registro nos va a permitir también obtener todo el contenido acerca de la estructura cognitiva de nuestros pacientes, de tal manera que empecemos a generar una serie de preguntas que le permitan empezar a poner a prueba la lógica de sus pensamientos, ¿ok? Tenemos algunos ejemplos de preguntas que podemos utilizar precisamente para empezar a interrogar qué tanto son verdad o qué tanto probablemente son mentira estos pensamientos que aparecen en los pacientes. Vamos a preguntar algunos aspectos acerca de la evidencia que tienen sobre estos pensamientos, ya sea la evidencia a favor o la evidencia en contra, de tal manera que el paciente pueda empezar a mirar desde una perspectiva más flexible el contenido de sus pensamientos. También podemos generar algunas otras preguntas que le ayuden a entender o a poder generar una explicación alternativa a la situación que le está sucediendo. Darse cuenta de las ventajas que pudieran ocurrir en el momento en el que decida
empezar a generar un cambio precisamente en esta estructura de pensamientos y además también saber que ante el cambio van a poder ocurrir consecuencias que pueden ser agradables y que le van a permitir tener respuestas adaptativas a las diferentes situaciones que puede enfrentar en su día a día. La siguiente técnica que vamos a revisar es el RPD, pero en su versión extensa. Vamos a llamarlo así. Esta segunda versión del registro o el autorregistro RPD le va a permitir a nuestro paciente ir, como su nombre lo dice, registrando de manera puntual las respuestas adaptativas que puede él obtener a partir del cuestionamiento que se va a ir haciendo con respecto a sus pensamientos originales. Le va a permitir también utilizar preguntas que le ayuden a saber que la lógica que aparentemente sostiene estos pensamientos no es válida. De tal manera que puede entonces construir una respuesta diferente, es decir, una respuesta adaptativa, y entonces a partir de ese momento recurrir a esta respuesta adaptativa cada vez que vuelva a aparecer un pensamiento automático negativo, ¿ok? Es decir, el paciente va a poder generar a través de este cuestionamiento respuestas más realistas, respuestas que tengan lógica y respuestas que le permitan dar respuestas o conductas adaptativas ante las diferentes situaciones que esté viviendo. Otra de las técnicas que tenemos precisamente para la modificación de los pensamientos automáticos son la categoría de imágenes mentales. Dentro de la categoría de imágenes mentales tenemos varias estrategias que podemos utilizar. Por ejemplo, seguir la imagen hasta el final, saltos hacia adelante en el tiempo, tolerar la imagen, cambiar la imagen, comprobar la realidad de la imagen, sustituir, detenerse y distraerse o repetir la imagen. Como bien recordarán, hace unos momentos les comenté que los pensamientos automáticos pueden aparecer en dos formatos. Uno de esos formatos es a través de imágenes. Imágenes que pueden ser recuerdos de eventos traumáticos o de eventos altamente estresantes y que cada vez que aparecen en la cabeza de nuestro paciente generan una respuesta emocional desagradable y por lo tanto tienen una consecuencia desagradable. Las imágenes mentales nos permite precisamente trabajar con este formato de los pensamientos automáticos, ya sea enseñarle a nuestro paciente a darle continuidad a esa imagen y generar un final diferente, a tolerar la imagen, es decir, saber que esa imagen probablemente se va a seguir presentando en situaciones futuras, pero que no necesariamente tiene que dar como resultado la presencia de algún estado emocional desagradable o una conducta desadaptativa. A cambiar la imagen, es decir, esa imagen es algo que él controla cada vez que aparece la imagen. Por lo tanto, también puede cambiar algunos aspectos de la imagen que hagan que genere una respuesta emocional agradable y por lo tanto una respuesta mucho más adaptativa. También podemos comprobar la realidad de esta imagen. ¿Qué tanto la imagen que el paciente tiene cada vez que se enfrenta a estas situaciones es realidad o quizás tiene algunos elementos fantasiosos o algunos elementos que no sucedieron de esa manera en la realidad, ¿ok? Por lo tanto, poder trabajar con las imágenes mentales del paciente también nos permitirá generar respuestas más adaptativas ante diferentes situaciones. En segundo lugar, tenemos las técnicas para modificar creencias intermedias. Dentro de las más significativas vamos a encontrar los experimentos conductuales, el continuum cognitivo, utilizar a los otros como referencia y el actuar como sí. Es importante mencionar que ante cada una de estas estrategias es muy importante, en primer lugar, instruir a nuestro paciente sobre qué son las creencias intermedias, ¿ok? Es decir, que sepa con exactitud qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que cuál es el contenido con el que vamos a trabajar
y cómo él va a poder ser capaz de identificarlas. Ese es el primer paso. Instruir al paciente para igualmente enseñarlo a que identifique sus creencias intermedias y después poder ponerlos a prueba a través de estas diferentes técnicas. Los experimentos conductuales son una técnica que nos permite dar de manera inmediata evidencia real sobre la verdad o la mentira que tiene esta creencia. Es decir, vamos a utilizarlos de tal manera que el paciente haga o deje de hacer algo de modo deliberado. Puede ser, por ejemplo, observar el comportamiento de otros, preguntar a otros acerca de alguna situación en particular, preguntar a otros cómo se sienten o qué hacen ante ciertas situaciones, o incluso dejar de llevar a cabo ciertas conductas que aparentemente confirman las creencias intermedias que tiene el paciente. De tal manera que al llevar a cabo el experimento conductual va a poder obtener datos sólidos, es decir, evidencia inmediata con respecto a la creencia que se está poniendo a prueba. Por ejemplo, tenemos aquí en la diapositiva un ejemplo. Un paciente podría tener una creencia que podría ser: si pido ayuda a los demás, me van a despreciar. Esta es una creencia intermedia de tipo supuesto lógico. Recordemos que los supuestos lógicos tienen la estructura de si A, entonces B, o si X, entonces Y, ¿no? Queda claro el ejemplo. Si pido ayuda a los demás, me van a despreciar. El experimento conductual, en este caso, supondría entonces que el paciente pida ayuda a 5 personas para ver si esta creencia se confirma tal cual la paciente o el paciente la ha mantenido por mucho tiempo y probablemente se ha evitado o se ha negado a pedir ayuda a otras personas. Lo que estamos buscando es que una vez que el paciente lleve a cabo el experimento conductual y el resultado sea el opuesto a la creencia, es decir, que las personas sí lo ayuden, que nadie lo desprecie, que al contrario, a lo mejor se junten varias personas para poder ayudarlo, ese hecho, ese resultado de ese experimento, inmediatamente se convierte en evidencia que va en contra de la creencia del paciente. La segunda técnica es el continuum cognitivo. Como su nombre lo dice, es generar una línea continua en la cual el paciente pueda irse ubicando en una posición en la que aparentemente desde su creencia intermedia cree ocupar con respecto a esta creencia, de tal manera que pueda mirar esa posición en la que inicialmente se ubica con una perspectiva diferente y con mayor objetividad. Es decir, le vamos a pedir al paciente que se vaya comparando con otras personas que conozca y que además cumplan con la creencia intermedia, por ejemplo, ser inútil, que es una creencia intermedia muy común en los pacientes, no poder hacer nada, que nada le sale bien, por ejemplo, que se vaya colocando en diferentes posiciones de acuerdo a esta creencia en comparación a otras personas, de tal manera que al final llegue a colocarse en una posición que sea mucho más objetiva, ¿sí? ¿Con respecto a qué? Precisamente a la creencia, lo cual, por supuesto, va a destituir la creencia inicial y permitirle generar una creencia más adaptativa. La siguiente es utilizar a los otros como referencia. ¿A qué nos referimos con utilizar a los otros? Es utilizar ejemplos de personas conocidas para el paciente con respecto a una creencia intermedia o a una situación en la cual surge en este paciente una creencia intermedia. Y pedirle que tome distancia. A esto le llamamos nosotros distancia emocional con respecto a su creencia. De tal manera que podríamos decirle,
por ejemplo, ¿qué tal si tu hija, ¿no? Pensemos en un paciente o en una paciente que tiene un hijo, que tiene una hija, ¿qué tal si tu hija dijera tal cosa, ¿no? Y mencionamos la creencia intermedia, o pensara de sí tal cosa. ¿Tú qué le dirías? ¿Será verdad que es así? ¿Será verdad que lo que piensa de sí mismo es tal cual lo está comunicando? ¿O crees que habría una manera diferente de ver esta situación, una perspectiva diferente? De tal manera que el paciente pueda, una vez que pueda expresar una alternativa más objetiva con respecto a la creencia, pueda darse cuenta que eso también aplica a su persona, es decir, también puede aplicar, que es posible que esta creencia intermedia, que aparentemente es verdad, no es lógica desde la lógica del paciente, tiene evidencia en favor, pues en realidad puede no ser del todo cierto. Puede generar una perspectiva mucho más objetiva de su propia persona, ¿ok? Y la siguiente es actuar como si. Actuar como si estuviera convencido de una nueva creencia. Básicamente de lo que se trata esta técnica es ayudarle al paciente a generar una creencia alternativa con respecto a una creencia intermedia original e invitarle a que empiece a actuar o a comportarse como si creyera o como si estuviera totalmente convencido de esta nueva creencia que hemos creado, tratando de olvidar la creencia original. ¿Para qué? Para que precisamente pueda darse cuenta y evaluar las consecuencias positivas, que surgen del actuar de esta nueva manera, es decir, con base a esta nueva creencia. No olvidemos que existe una relación muy íntima entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Por lo tanto, si la creencia es modificada, la conducta o el actuar del paciente se va a modificar. ¿Ok? Y en tercer lugar, tenemos las técnicas para modificar las creencias centrales. Dentro de ellas vamos a encontrar el cuestionamiento de creencias centrales, el debate socrático, los contrastes extremos, las comprobaciones históricas, la técnica del pastel, o también conocida como pastel de la responsabilidad o técnica de atribución, y la lista de autoafirmaciones personales. No tengo el tiempo necesario para abarcar cada una de estas, sin embargo, probablemente en el espacio de preguntas y respuestas podré dar alguna información al respecto. Vamos a continuar con la propuesta de Albert Ellis, que la propuesta que nos hace él es precisamente lo que se conoce como la terapia racional emotiva. Ellis también es uno de los teóricos que inicialmente generó este modelo con respecto al trabajo de las cogniciones o los esquemas de las personas. Básicamente, su propuesta estaba basada en varios principios, principalmente que los individuos pueden responder a las representaciones cognitivas, es decir, que las cogniciones cognitivas de los pacientes están relacionadas o tienen un efecto sobre la manera en que las personas responden. La cognición disfuncional va a medir la perturbación emocional conductual. Nuevamente encontramos lo que en su momento Beck nos propone, ¿no? Si hay una cognición disfuncional, va a haber una perturbación emocional y una perturbación conductual. Nos dice también que las cogniciones se pueden evaluar y registrar, es decir, previo a la propuesta de las terapias cognitivas y las terapias conductuales, se creía que los pensamientos no eran algo a lo cual se podía accesar, por lo tanto no se podrían registrar, no se podrían evaluar. Sin embargo, ellos encontraron la manera de poder evaluar y de poder registrar, cómo poder acceder a esta estructura cognitiva de los pacientes. Nos menciona también que el cambio cognitivo va a producir cambios emocionales y cambios conductuales y que las intervenciones cognitivas y conductuales van a ser importantes para el cambio. Es decir, volvemos a encontrar cómo existe una relación muy importante entre los esquemas cognitivos o la estructura cognitiva de nuestro paciente, las perturbaciones emocionales derivadas de estas estructuras, del contenido cognitivo,
y las perturbaciones conductuales derivadas de este pensar y de este sentir. Para Albert Ellis, el ser humano era considerado como un organismo complejo y biopsicosocial, que tenía una tendencia muy fuerte a establecer metas, propósitos y hacer todo lo posible para tratar de conseguirlos. Es decir, existían 3 metas básicas. En primer lugar, permanecer vivo. En segundo lugar, obtener el mayor bienestar posible y evitar el malestar innecesario. Y en tercer lugar, buscar la realización de sí mismos. ¿Y cómo podrían lograrse estas 3 metas? A través de la aceptación incondicional de la realidad, lo cual incluía aceptación incondicional de uno mismo, aceptación incondicional de los otros y aceptación incondicional del mundo. Ahí vemos la semejanza de la propuesta que nos hace Albert Ellis con la propuesta que hace Aaron Beck con respecto a la tríada cognitiva, ¿no? La percepción de sí mismo, la percepción del mundo y la percepción del futuro, ¿ok? Los principales postulados de Albert Ellis eran que lo más importante que tenía que hacer la persona era centrarse en las creencias que se habían activado cuando se encontraba ante alguna situación, las cuales eran las responsables reales de su malestar. Pero decía que si la persona se dedicaba o dedicaba todo su esfuerzo únicamente a encontrar el origen de ellas, en lugar de cambiarlas, lo que provocaría es que el malestar se mantuviera. Por lo tanto, era necesario trabajar de manera constante en el cambio precisamente de estas creencias irracionales, practicándolos día a día de tal manera que se pudieran crear creencias racionales alternativas, con lo cual se conseguiría un cambio efectivo, ¿no? Entonces, para ello, por supuesto, genera la propuesta de la terapia cognitiva. Para Albert Ellis era muy importante hacerle saber a sus pacientes que habían categorías significativas de las creencias y categorías significativas de las emociones. Él propone una diferencia entre creencias racionales y creencias irracionales, por ejemplo, aceptación contra condenación, tolerancia a la frustración contra baja tolerancia a la frustración y el relativismo contra el tremendismo. Y una diferencia entre las emociones sanas y lo que él llamaba las emociones insanas. Hablaba sobre las emociones sanas, tales como la inquietud, el enfado, el arrepentimiento, el pudor. Pero decía que estas emociones insanas podrían llegar a convertirse en emociones insanas, como ansiedad, pánico, rabia, depresión, culpa y vergüenza. ¿Y por qué sucedía todo esto? Pues precisamente porque las personas eran incapaces de poder llegar a este punto de la aceptación incondicional de la vida, a través de los tremendismos, a través de los deberías, ¿no? Es decir, intentar cumplir expectativas, intentar cumplir reglas que ellos mismos se habían generado y que generaban, valga la expresión, emociones insanas y creencias irracionales. El modelo de Albert Ellis está basado en lo que conocemos como el modelo ABC, es decir, nos habla acerca de la importancia de A, que son los acontecimientos activadores o las adversidades que existen per se en el mundo, la sigla B, que es el sistema de creencias, es decir, esta estructura cognitiva de los pacientes, y la C, que son las consecuencias emocionales y conductuales derivadas precisamente de este producto, o son el producto precisamente de estos dos elementos, los acontecimientos activadores y el sistema de creencias de cada persona, ¿ok? Este es un ejemplo muy interesante de cómo Albert Ellis decía que en realidad las cosas que le suceden a la persona no son lo que las van a afectar, sino la manera en que lo interpretan, es decir, su sistema de creencias. Y vemos un ejemplo, ¿no? Es un mismo acontecimiento
por ejemplo, he perdido mi trabajo, con un sistema de creencias diferente para 3 personas diferentes que tiene consecuencias diferentes. Por ejemplo, un primer paciente podría decir, he perdido mi trabajo. Su sistema de creencias puede ser, debo tener este trabajo, no puedo vivir sin él, considero que es horrendo perderlo, les he fallado a mi mujer y a los hijos, no merezco vivir. ¿Quién me va a dar trabajo a mi edad? ¿Cuál va a ser la consecuencia de ese sistema de creencias? Consecuencias emocionales, vamos a encontrar una emoción insana, que es la depresión, y una consecuencia conductual, que va a ser quedarse acostado en vez de buscar empleo, ¿sí? Otro ejemplo sería, he perdido mi trabajo, misma situación, otra persona que tiene un sistema de creencias diferentes. Podría decir, me alegro de que me despidan. Este es un puesto de trabajo que no me agrada. El jefe es un ogro. ¿Cuáles serían las consecuencias? Consecuencias emocionales, una emoción sana, alivio y alegría, y consecuencias conductuales, buscar un nuevo empleo. Es decir, el sistema de creencias de cada persona será el que genere las consecuencias negativas, emociones insanas y estructuras cognitivas irracionales, ¿correcto? Este modelo ABC después se transforma en un modelo ABCDF, que es precisamente la propuesta que hace Albert Ellis para poder generar, igual que Aaron Beck, un cuestionamiento de estas creencias irracionales. Es decir, ¿por qué el paciente por qué el paciente tiene este sistema de creencias y por qué constantemente se van presentando ante cierto tipo de situaciones? ¿Ok? Empieza a generar un cuestionamiento a través de preguntas que le van a permitir utilizar el método científico y un debate lógico empírico, que el paciente se dé cuenta cuál es la lógica de esas ideas, cuál es la utilidad de mantener esas ideas y le permite entonces generar una nueva filosofía, la cual él llamaba una nueva filosofía racional y por lo tanto una nueva consecuencia, tanto a nivel emocional como a nivel conductual, ¿no? En cada una de estas propuestas que hace Ellis, nos permite volver a darnos cuenta cómo el cuestionamiento de este sistema de creencias es la técnica más importante para llevar a nuestro paciente a un camino de generar respuestas más adaptativas, una nueva filosofía de vida, una perspectiva diferente con respecto a las situaciones que día a día le presenta la vida cotidiana. Dentro de las técnicas cognitivas más importantes que nos propone el modelo de la TREC es la discusión y debate de creencias, que es lo que estábamos mencionando hace unos momentos, el entrenamiento en autoinstrucciones y las técnicas de distracción cognitiva e imaginería. La discusión y el debate de creencias va a permitirle tanto al terapeuta como al paciente empezar a generar argumentos o la búsqueda de argumentos que les lleven a este proceso de debatir las creencias irracionales. Estamos hablando de argumentos empíricos, es decir, buscar la evidencia que confirme o que refute la verdad de las creencias irracionales. Recordemos que los pacientes tienden a creer que son absolutas, verdaderas e inamovibles sus creencias. Por lo tanto, les cuesta mucho trabajo darse cuenta de la falta de lógica, ¿no? Darse cuenta que no existe evidencia real que confirme sus creencias. El segundo argumento es el argumento lógico, el cual le va a permitir, como su nombre lo dice, analizar la lógica que está detrás de las creencias. Muchas veces cuando hacemos este debate con los pacientes, se dan cuenta que esa lógica que aparentemente para ellos era más que entendible, ¿no? No había por qué cuestionarla, en realidad no tiene nada de lógica, más bien es completamente ilógica. Y por último, el argumento pragmático, es decir, le va a permitir cuestionarse la utilidad de estas creencias. Muchos pacientes mantienen estas creencias sin saber para qué o por qué. ¿Para qué les sirve? ¿Para qué les ayuda?
simplemente se mantienen. Es un proceso automático, mecánico, que aparece en ellos cuando están ante situaciones que interpretan que son demasiado demandantes, demasiado exigentes, y aparecen también las creencias relacionadas a la percepción negativa que tienen de sí mismos. Insuficiencia, incapacidad, regularmente esa es la idea que aparece, ¿ok? Dentro de esta posibilidad de empezar a discutir y debatir las creencias, vamos a poder utilizar técnicas como análisis y evaluación de la lógica, reducción de lo absurdo, análisis y la evaluación empírica y apelar a las consecuencias. Es decir, ayudarles precisamente a ver cuál es la lógica de sus premisas, analizar las incongruencias existentes en estas premisas en relación a su conducta, aceptar la evidencia empírica que avala las creencias o las opiniones que están sosteniendo, darse cuenta que incluso estas creencias, si las llevamos a lo absurdo, es decir, hasta el punto máximo de que fuesen verdad, pues podrían traer consecuencias desagradables, por lo tanto, sería bueno reformular esta creencia o reformular esta premisa que para ellos es verdadera y que se cumple una y otra vez, ¿no? Y también apelar a las consecuencias, es decir, mostrarle al cliente cuáles han sido las consecuencias negativas derivadas de esa manera de pensar, de ese sistema de creencias que se ha mantenido por mucho tiempo. La siguiente técnica es el entrenamiento en autoinstrucciones. Básicamente, esta técnica de lo que se trata es de entrenar, como su nombre lo dice, en un proceso de irse dando paso a paso instrucciones a sí mismo, es decir, el paciente se da instrucciones a sí mismo de qué es lo que tiene que hacer cuando se encuentra ante situaciones altamente estresantes, ante situaciones desagradables, y que encienden o que llevan precisamente a estos procesos distorsionados, a que este sistema de creencias aparezca y el paciente crea que efectivamente es incapaz de poder resolver o que es incapaz de poder salir adelante de la misma. Una vez que entrenamos a nuestro paciente en este proceso de autoinstrucciones, podemos pedirle que nos anoten unas tarjetas y que las practique en diferentes situaciones, ¿sí? Constantemente. El éxito de estas técnicas y de esta terapia está relacionado con la práctica que el paciente hace de las mismas. Puede leerlas, puede memorizarlas incluso, de tal manera que las recuerde ante situaciones concretas y sepa qué es lo que puede hacer. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es una tarjeta de un paciente que probablemente ha pensado que la única solución o la única manera para cambiar su situación puede ser el suicidio. Y la tarjeta contiene precisamente las autoinstrucciones que debe seguir en ese momento en el que quizás cree firmemente que su malestar y su situación es lo más desagradable que puede estar viviendo y que ya no quiere continuar. Entonces, la tarjeta le sirve en ese momento para recordar que el suicidio es una solución permanente a un problema transitorio, por lo cual debo hacer por lo menos 3 de las siguientes opciones. Número 1, recordar que estoy en tratamiento para mejorar el manejo de mis emociones. Número 2, realizar ejercicios de respiración. Número 3, en caso de que el malestar no disminuya o no se detenga, puedo. Número 4, llamar, por ejemplo, a una institución de ayuda. Número 5, llamar a un familiar, a un amigo, a un primo, a alguien cercano que sepa que puede escucharme, ¿no? Número 6, llamar a mi terapeuta. Eso constantemente el paciente se estará diciendo a sí mismo con respecto a saber qué tiene que hacer cada vez que aparezca este sistema de creencias. Y por último, la distracción cognitiva e imaginación. Esto lo vamos a utilizar cuando especialmente tengamos pacientes que su sistema de creencias es muy rígido, que su sistema de creencias aparece una y otra vez y está generando mucho malestar emocional. No quiere decir que no utilicemos las otras estrategias para debatir o para cuestionar sus creencias.
Sin embargo, esta técnica en especial, el objetivo que va a tener es ayudarle a manejar el malestar emocional derivado de este sistema de creencias. Es decir, utilizarlo como un mecanismo de distracción de la sintomatología intensa, es decir, de la consecuencia emocional que se deriva de la presencia de este sistema de creencias. Si ante una, que dijimos que una es un acontecimiento activador, si el cliente se siente mejor utilizando, por ejemplo, procesos de relajación o distracción imaginativa, vamos a pedirle que haga eso, vamos a instruirlo en estas diferentes técnicas de relajación y en estas diferentes técnicas de distracción imaginativa, de tal manera que al ponerlas en práctica lo llevará a dejar de atender o de trabajar sobre estas creencias y por lo tanto también impedir que aparezca una C. ¿Qué es una C? Una consecuencia. Decíamos una consecuencia desagradable a nivel emocional o una consecuencia desagradable a nivel conductual. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo por su atención. Estoy para escucharlos. Gracias. Muy bien, María del Carmen, muchísimas gracias. Muy súper interesante todo lo que nos comentas. Ya hay un comentario, una pregunta, mejor dicho, en Facebook. Alma Díaz dice, ¿estas técnicas se usan en adultos o también se usan para trabajar con niños? Sí, sí, precisamente tenemos la posibilidad de utilizarlas tanto con adultos como con niños. Obviamente con los niños habrá que adaptarlas de acuerdo a la etapa de desarrollo del mismo, el desarrollo cognitivo que estos niños van a tener. Sin embargo, todas o la gran mayoría podemos utilizarlas, podemos adaptar los materiales, por ejemplo, los registros que veíamos, los ejemplos de registros que veíamos en la presentación, también pueden ser utilizados con los niños, adaptándolos de tal manera que sean atractivos, de tal manera que sean comprensivos. El lenguaje, por supuesto, que vamos a utilizar, también debemos adaptarlo para que los niños nos puedan comprender. Afortunadamente hay mucho material bibliográfico actualmente, incluso ya registros, ¿no?, que se han utilizado para niños. Están, ahorita recuerdo alguno, su título tal cual es el registro de la mariposa, hay un registro que es el de la nube, ¿no?, sobre todo para depresión. En fin, tenemos una gran variedad de materiales. Gracias. Rosy dice, bravo, súper fácil que explicó todo un enfoque. Felicidades, maestra. Muchas gracias. Isela, muchas gracias, felicitaciones. ¿Dónde podemos ver después la plática en Facebook Live? Bueno, la pueden ver en la página de AMAPSI, amapsi.org o en YouTube en una semana aproximadamente. Hay una pregunta, ¿qué técnicas sugieres o recomiendas para personas con rasgos esquizoides? Oh, ya. Es una pregunta muy interesante. Para trabajar precisamente alguna técnica cognitiva, todas pueden funcionar. En realidad yo creo que más bien la pregunta va dirigida hacia cómo trabajar las técnicas cognitivas cuando tenemos un diagnóstico de trastorno de personalidad, ¿no?, que es uno de los trastornos. Desde la bibliografía se dice que son los trastornos que pueden ser más difíciles de trabajar en el aspecto cognitivo porque la estructura cognitiva es muy rígida. El malestar que se genera a partir del no cumplimiento precisamente de estas creencias, de estas reglas que tienen las personas, pueden precisamente generar mucho malestar y conductas desadaptativas. En realidad, cualquiera de estas se puede utilizar, ABC, RPD, ABCDE. Hay otra que no mencioné, bueno, hay muchas más, realmente hay muchas más que no mencioné, dada el tiempo que teníamos para la presentación, no podía yo extenderme más, pero por ejemplo, hay una que se usa mucho, o en lo particular yo utilizo mucho y me ha sido muy funcional, que es la técnica de la flecha descendente o la flecha hacia abajo. Esta
tiene el objetivo precisamente de modificar la creencia, búsqueda de evidencia a favor y en contra de esta creencia y poder generar una respuesta más adaptativa o una creencia más adaptativa. Pero en realidad, para trastornos de personalidad puede utilizarse prácticamente cualquiera de las que mencioné. Aaron Beck tiene un libro muy bonito, muy interesante precisamente sobre trastornos de la personalidad. Si lo buscan, seguramente lo van a poder encontrar ahí muchas opciones que Aaron Beck da. Muchas gracias. Sharon Regalado quiere hacer una pregunta en micrófono abierto. Adelante, Sharon. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, más que pregunta, quería ver si se podría dar un ejemplo. Mencionaba técnicas para modificar creencias centrales y había una de técnica de pastel. ¿Cuál Ok. podría ser ahí o cómo se podría utilizar? Sí. La técnica del pastel, también llamada como la técnica de la responsabilidad o reatribución, puede utilizarse para dos objetivos en particular. Voy a tratar de responder un poco rápido porque la técnica tal cual, a lo mejor paso a paso no la podemos dar, dado que no tenemos mucho tiempo. Pero dos objetivos principalmente, para retribuir la responsabilidad y para generar objetivos claros en el paciente. En el sentido de poder retribuir la responsabilidad, pensemos que es un paciente que personaliza constantemente. Cuando digo personalizar, estoy hablando de la clasificación de las distorsiones cognitivas, ¿no? Quienes más o menos están un poco informados sobre el tema sabrán a lo que me estoy refiriendo, que son estas diferentes categorías en las cuales podemos englobar los pensamientos automáticos de nuestros pacientes de acuerdo al contenido y a la similitud que tienen. Entonces, por ejemplo, puede ser un paciente cuya distorsión cognitiva frecuentemente aparece, es personalización, y todo lo que le sucede alrededor de su vida malo, se lo adjudica a sí mismo. Es mi culpa, es por mí, yo soy el tonto, yo estoy mal, hay algo mal en mí, eso es muy común. Algo mal está en mí, hay algo mal en mí, ¿ok? Este pastel de la responsabilidad, como su nombre lo dice, es enseñarle al paciente a generar o crear una gráfica del pastel en la cual pueda ir dividiendo por rebanadas, vamos a decirlo así, el porcentaje de responsabilidad que tiene él de los eventos desafortunados que le han estado sucediendo. Por ejemplo, perder el trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuestiones económicas, por ejemplo, problemas con la pareja, por ejemplo, un hijo que se porta mal, etcétera, etcétera. Y ayudarle a ver que existen otras circunstancias, incluso otras personas, otras situaciones que contribuyen a que esas situaciones hayan estado sucediendo en su vida. No es exclusivamente él, no es esta creencia con respecto a incapacidad, ineficacia, insuficiencia, la que se está confirmando constantemente para que las cosas en su vida salgan mal, sino que hay otras situaciones, hay otras circunstancias, hay otras personas, incluso podríamos decirlo así, la vida, ¿no? Situaciones que no pueden controlar y que existen en la vida per se y que son así, que le cuesta mucho trabajo al paciente aceptar. Por eso Ellis habla de la aceptación incondicional de la vida, ¿no? Que la vida es así y a veces las cosas no van a salir como yo quiero, como yo deseo. Y no todo va a ser resultado de mi incapacidad, de mi ineficacia o de mi insuficiencia, si esa idea fuera verdadera. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, maravilloso. Muy bien, Naomi, adelante. Y luego vamos hay bastantes preguntas ya en el chat. Sí, Adelante. gracias. Bueno, yo me agarro de la última palabra que dijo la participante anterior, maravilloso. A mí me parece maravilloso por dos. Muchas gracias. Excelente siempre, Mari Carmen, de excelente profesora y excelente persona. Mil gracias por ello. Y bueno, dos preguntitas. Hablabas de la TREC y entonces la TREC y la TCC tienen sus raíces, supongo, Becker y Ellis. No están peleadas, se complementan, ambas las podemos tomar como una sola terapia, Es TCC. correcto. Es Ok, correcto.
Perfecto. Y la segunda es, pues esta terapia, este corte, este enfoque de la TCC, básicamente, como tú lo comentabas, Mari Carmen, es para que los pacientes vayan haciéndose independientes del terapeuta y entonces vayan creando su propio proceso terapéutico y vayan cachando y en fin, todo esto. ¿Qué pasa con esos pacientes que son, que no quieren eso, no quieren independencia, son completamente dependientes del terapeuta y lo que menos quieren es pensar que ellos pueden hacer las cosas por sí mismos, porque cuando hacen contacto con su terapeuta no solamente trabajan con sus emociones, su problemática, sino además se sienten en esa compañía, se sienten parte de a alguien le importo y me escucha y está para mí siempre y en fin. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿No es para ellos la terapia? Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí la respuesta podríamos verla en dos sentidos. Recordemos que ciertamente algo que se le señala a la terapia cognitivo-conductual es que no es para cualquier paciente o para cualquier tipo de paciente. Esto en referencia a los procesos cognitivos, ¿no? Que se van a estar trabajando, habilidades incluso necesarias de parte del paciente para poder dar continuidad al trabajo. Eso por un lado. Por el otro, por ejemplo, ¿qué pasa con estos pacientes que no quieren la independencia y más bien el proceso les genera no solamente esta parte del trabajar como tal lo cognitivo, sino el sentirse acompañados, saber que hay alguien que está ahí, etcétera, etcétera? Pues inevitablemente tenemos que hablar de dos procesos muy importantes que sugería Freud, ¿no? De la transferencia y la contratransferencia, que suceden en un proceso psicoterapéutico, por supuesto, pero hablando desde la propuesta cognitivo-conductual, lo que nosotros podemos hacer en ese sentido, recordemos que incluso desde el inicio del proceso tenemos que dejar claro a nuestros pacientes que la idea al trabajar desde esta metodología, desde este marco teórico, es precisamente eso, no generar la dependencia, ¿no? Sino más bien generar independencia lo más pronto posible, dado que los procesos desde este marco teórico se enmarcan como procesos de duración corta, ¿sí? Y en segundo lugar, en el proceso como tal, cuando nos vamos nosotros acercando hacia la fase final, precisamente del mismo, es importante no dejar de indagar sobre procesos cognitivos, pensamientos automáticos, creencias intermedias que empiecen a surgir en nuestros pacientes con respecto a ello, o sea, hacia la fase final del proceso. Incluso cuando empezamos a espaciar nuestras sesiones, ustedes bien saben, ¿no? Que conforme vamos avanzando, llega un punto en el que precisamente vamos como el paciente va siendo cada vez más autónomo e independiente y es importante empezar a espaciar nuestras sesiones en vez de ser semanales, después son quincenales, cada 3 semanas, etcétera, etcétera. Desde esos primeros momentos en que vamos ya generando estas distancias, empezar a notar si existe alguna incomodidad por parte de nuestro paciente con respecto a ello e indagar sobre los procesos cognitivos que pudieran en ese momento estar apareciendo para nuevamente ayudarles a ponerlos a prueba, ¿no? Otra vez es este proceso de evidencia en favor y en contra. Pacientes que te pueden decir, pero si me pongo mal, pero si algo sale mal, y si necesito hablar contigo, y etc, etc, ¿no? Entonces, tenemos que estar constantemente recordándole al paciente que eso es parte precisamente de sus procesos cognitivos, ¿no? Y que si se deja nuevamente llevar, si los da por verdades absolutas, inamovibles, seguramente va a haber una consecuencia emocional desagradable y conductual también, ¿no? O a otro nivel quizás. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo continuo durante todo el proceso, pero efectivamente sí, hay personas que no son para la terapia cognitivo-conductual. Afortunadamente tenemos otras propuestas y otras maneras. Muchas gracias. Mil Gracias. gracias, mil gracias. Bueno, omití comentar que la maestra María del Carmen es docente de AMAPS y ella es quien da el diplomado en terapia cognitivo-conductual. Gabriela Torres dice, ¿en cuánto tiempo se ven cambios significativos en la vida del paciente? Voy a leer otros 4 para que vayamos a Muchas felicidades, maestra, excelente ponencia. Gracias, AMAPS. Bueno, aquí tiene con el nombre de padre del psicoanálisis.
Genoveva Ujú. Mata puede hablar un poco más de la técnica de la nube y del pastel. Y Marta Rojano, excelente resumen de la terapia cognitiva. Felicidades por la capacidad de síntesis. Erika dice, excelente ponencia, muchas gracias. Nancy Reus, qué bueno, gracias por esta explicación. Cristian Cuenca, ¿podría recomendarnos bibliografía básica? Lourdes Hernández Pérez, muchas felicidades, excelente. Alma, excelente ponencia, gracias. Minura Vera, muchas gracias por la información. Quisiera su contacto para invitarla a pláticas en línea o presenciales en mi ciudad. Bueno, ahorita volvemos a poner, que nos hagas favor de poner. Dice María Rodríguez, muy concreta la información. Muchas gracias. Irene, excelente ponencia, muchísimas gracias. Tere Verde, excelente, muchísimas gracias. ¿Qué técnicas cognitivas conductuales recomienda para personas que acuden por problemas de sobrepeso? Bueno, dejamos estas preguntas y después le damos la palabra a Miguel Ángel. Bueno, antes la respuesta a estos comentarios y después Miguel Ángel. Claro, muchísimas gracias a todos por los comentarios. Bueno, tratando de responder un poquito rápido. ¿En cuánto tiempo cambios? Depende del proceso, depende del paciente. Ciertamente se intenta que sean procesos de duración corta, sin embargo, sí depende mucho del propio avance y ritmo del paciente. Nosotros como terapeutas vamos procurando llevar un proceso, obviamente hay una estructura, hay una metodología, pero a veces depende en realidad del paciente. No podría dar una cifra como tal. Bibliografías, manuales que ya traen incluso propuestas de intervención, alrededor de 12, 15 sesiones, 20 sesiones aproximadamente. ¿Ok? La técnica de la nube. Bueno, en realidad me refería a un registro de la nube que se utiliza con niños para, digamos que es una especie de metáfora de una nube gris, de estas nubes gris como de la lluvia, que siempre va encima del niño y que está generando precisamente todos estos pensamientos derrotistas, incapacidad, soy un niño malo, soy tonto, no voy a poder. Entonces, que el niño puede identificar cuál es el contenido de esta nube. En realidad es como tal un registro. La técnica del pastel, bueno, ya comenté un poquito acerca de ella, quisiera darle oportunidad a otras preguntas. Las personas con sobrepeso, esa es una pregunta muy interesante y en especial para mí, como ya comentaba al inicio en la presentación que me hicieron favor de hacer, yo tengo la maestría en la residencia de medicina conductual, también es algo que trabajamos en medicina conductual, personas con problemáticas de sobrepeso. Las técnicas cognitivas que se utilizan son las mismas que acabamos de ver, porque los procesos cognitivos se dan de la misma manera en un paciente con sobrepeso. Hay algunas otras, específicamente aquí también reforzamos mucho en los tratamientos con estos pacientes la modificación de la conducta. ¿Sí? Ese es otro tema, con gustos en algún otro momento, si hay la oportunidad, podríamos hablar de él. Hay un libro hablando un poquito sobre la bibliografía básica de Judith Beck, que es la hija de Aaron Beck. Ella tiene un libro rosa, y lo digo rosa porque literalmente el libro de la pasta es rosa, y son técnicas cognitivas para bajar de peso. ¿Sí? Y trae autoinstrucciones, autoverbalizaciones, la técnica del pastel, debate socrático, varias de las que mencioné aquí, pero es un libro maravilloso. Lo pueden encontrar en cualquier biblioteca, no es muy caro, pero es un libro muy bonito, al menos a mí me gusta mucho. Hablando de otra bibliografía básica, está el libro precisamente de Judith Beck y Aaron Beck. No recuerdo cómo se llama exactamente, terapia cognitiva conductual, algo así, es de editorial Gedisa, de eso sí me acuerdo, espero no estar metiéndome en algún problema, como dicen por ahí, en comercial. Es de editorial Gedisa, es de Aaron Beck, de Judith Beck, y es un libro maravilloso porque ahí trae todas las propuestas de técnicas cognitivas que hace Aaron Beck. Y me gusta mucho, de hecho, gracias por estar aquí, mis exalumnos, algunos ya los veo por ahí, saludos, utilizamos como base precisamente en el diplomado de terapia cognitivo-conductual, ahí aparecen todas las técnicas y las ejemplifica con base en un caso que va desarrollando durante todo el libro. Es de Judith Beck y de Aaron Beck, de terapia cognitivo-conductual.
no recuerdo el resto del título, pero por ahí pueden encontrar mucha información. Gracias, María Carmen. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Rosario. Bueno, primeramente, pues muchas felicidades, maestra María del Carmen. La verdad, fue muy rica, muy ilustrativa toda la información que nos vertiste. Y la verdad que sí, efectivamente, falta espacio para toda la información que precisamente abarca todo lo que es la escuela cognitivo-conductual. Maestra, en este sentido, bueno, te felicito, excelente, y la verdad, son de esos, son de esas ponencias que quisieras, que se extendiera hasta de manera presencial para oírlas, así sentirlas, palparlas, sentir la esencia de lo que estás transmitiendo, porque es fascinante. La psicología es fascinante. Aparte, pues somos psicólogos, ¿verdad? Bueno, maestra, dentro de esta figura, aquí buena parte de lo que tú mencionaste es precisamente de la escuela o del modelo cognitivo-conductual. Aquí el insight, ¿cómo entraría, maestra? Básicamente el insight, pues está más enfocado, está más relacionado con la escuela gestal, pero en la cognitivo-conductual, pues hay mucha concordancia, mucha semejanza con todo lo que existe. Bueno, es que están entrelazadas prácticamente, pero el insight desde tu punto de vista, para los pacientes, bueno, para que el paciente haga el insight, pues es fabuloso, y fue lo que tú estabas comentando. ¿Cuál es tu percepción respecto a este fenómeno, vamos a llamarle fenómeno cognitivo, que también opera, maestra? Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Mira, yo creo que efectivamente, como tú lo dices, están pues entrelazadas, quizás la palabra, ¿no? Sí. Ciertamente cuando en el proceso, desde mi perspectiva y mi experiencia, ¿cuándo es que sucede este proceso cognitivo del insight en los pacientes? Es cuando los procesos automáticos pueden irse literalmente, casi literalmente, viendo cómo van ocurriendo, ¿sí? Cuando el paciente va haciendo presente cada uno de estos pensamientos, cada uno de estas distorsiones, cuando identifica que en ese momento aparece, cuando identifica que está distorsionando, cuando identifica que pensó, sintió, actuó. Cuando esta relación íntima entre pensar, sentir y actuar, el paciente lo ve de manera muy clara, ¿no? Se puede dar cuenta. Estoy constantemente pensando, este proceso que le llamamos proceso de rumiación, aparece e inmediatamente me hace sentir. Y al sentirme yo, empiezo a actuar, empiezo a comer de más, empiezo a comerme las uñas, empiezo a sudar, empiezo a temblar, o sigo, alimento este proceso cognitivo. ¿Será que sí? ¿Y qué tal si esto? Por ejemplo, pacientes con ansiedad que presentan este proceso cognitivo constantemente y suele ser muy molesto, la consecuencia, aparte de la respuesta fisiológica tan desagradable, es continuar con este proceso cognitivo. ¿Qué tal si esto y qué tal si lo otro va a pasar y después esto y después aquello, ¿no? Los pacientes pueden darse cuenta claramente de cómo va apareciendo y cómo genera este efecto sobre su manera de sentir y sobre su manera de conducirse. Es como yo lo veo. Podríamos entender o sintetizar que sería algo así como, es un proceso, pero de manera paralela es como la meta o el objetivo del mismo tratamiento. Sí, por supuesto, también, es correcto. Uno de los objetivos principales de la terapia cognitivo-conductual es que el paciente se convierta en un experto en sus procesos cognitivos, identificación y modificación. Así es. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Rosario, por darme la palabra. Y maestra, felicidades, te lo aplaudo desde ahorita. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. María del Carmen, aludiendo a tu capacidad de síntesis, voy a leer ahorita como 10 comentarios, porque hay bastantes, tenemos 62. Y aparte tenemos en Facebook más de 160 personas, entonces nos están enviando muchos comentarios y preguntas. Entonces rápidamente voy a leer.
Muchas gracias, maestra Janet Cruz. ¿Cuáles son las técnicas más convenientes y cómo trabajarlas en pacientes con depresión? ¿Podría dar un ejemplo? Gracias. Ok. Carmen Catarina, me apasiona el tema. Gracias, maestra, por compartir tus conocimientos. Alma Díaz, ¿nos puede compartir las diapositivas, por favor? Genoveva Mata, de la técnica flecha descendente, ¿me puede dar bibliografía? Scarlett Evans, ¿cuál es la técnica más eficiente para contrarrestar los pensamientos negativos en depresión? Alma Díaz, muy buena exposición. Mac Peralta, hola, escribí una pregunta de emociones, si se puede, gracias. No, es que no la vimos, Mac. A ver si ahorita la busco y la pasamos. O si la puedes volver a escribir, por favor. Alfonso Albas, ¿qué técnicas cognitivo-conductuales se pueden aplicar en personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes para que puedan desarrollar una mejor adherencia a su tratamiento médico? Maggie García, buenas noches. ¿Qué técnica considera adecuada para el manejo de ansiedad en pacientes pediátricos que se encuentran en constante ingreso a hospitalización? Uy, bastantes. Alondra Ochoa, ¿hasta qué punto es saludable utilizar la técnica de distracción cognitiva e imaginación y no caer en la fantasía patológica? Genoveva Mata, ¿me puede decir bibliografía? ¿Dónde encontrar técnicas que menciona, por favor? Bueno, ya comentó. Ahí le dejamos y ahorita regresamos. Ok, gracias. Bastantes. Sí, así es. Bueno, hay un libro maravilloso hablando precisamente de bibliografía. Ahorita dos personas preguntaban un poquito sobre depresión, ¿no? Hay un libro precisamente de Aaron Beck, el manual para la depresión, ¿no? De la terapia cognitivo-conductual de Beck, que propone, por supuesto, como todo modelo, lo más importante es el bienestar de nuestros pacientes y principalmente en estos pacientes que tienen depresión o algún diagnóstico de depresión o relacionada a la sintomatología depresiva, hay que empezar a trabajar de manera inmediata activación conductual, ¿no? Esta es en la parte conductual. Pero también en la parte cognitiva hay que llevar este mismo proceso de identificación de pensamientos, relación con emoción y relación con conducta. En la depresión hay un círculo que se presenta inevitablemente. Es depresión, baja de energía, poca actividad, más depresión, poca actividad, ¿no? Y constantemente se presenta. Entonces, hay que trabajar con ellos la parte de activación conductual para precisamente empezar de manera inmediata a romper con este círculo. Y, por ejemplo, experimentos conductuales con ellos son muy buenos, de tal manera que los obliga de alguna forma a empezar a actuar, a empezar precisamente a activarse y de esa manera poder recibir o poder inmediatamente pues y recibir esta evidencia en contra de sus creencias, ¿sí? Pero también las otras técnicas que mencionamos pueden funcionar, solamente hay que ver el nivel de depresión, porque si es una persona que está en depresión grave, definitivamente la parte cognitiva sabemos que está afectada, concentración, memoria, atención, difícil en ese primer momento trabajar la parte cognitiva. Entonces, primero convendría, de acuerdo al caso, trabajar la parte conductual y después empezar a trabajar o trabajar poco a poco, perdón, la parte cognitiva, ¿no? Preguntaban sobre la flecha descendente, ¿dónde? El libro que mencioné de Beck, ahí lo van a encontrar, de Judith Beck y Aaron Beck, ahí hay una buena información con respecto a la flecha descendente. No soy muy buena para recordar los nombres de los libros, discúlpenme, si gustan después se los podríamos hacer llegar, a lo mejor junto con las diapositivas, por supuesto, también no tengo ningún problema, podría hacer yo juntar algún material y poder compartirlo sin ningún problema. ¿Cómo trabajar con pacientes crónico-degenerativos para generar la adherencia al tratamiento, ¿no? Esto es muy importante. Efectivamente, desde la terapia cognitivo-conductual y medicina conductual, uno de los objetivos es la adherencia terapéutica de nuestros pacientes, que sabemos que muchas veces es lo que determina el pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Cuando estamos con estos pacientes hay una propuesta que incluso se hace desde el inicio con los pacientes, algo que se conoce, muchos de ustedes la deben conocer,
una entrevista motivacional. Una entrevista motivacional nos permite conocer el nivel de motivación al cambio, la disposición al cambio de nuestro paciente, porque en estos pacientes la respuesta para generar la adherencia es el cambio conductual, la modificación conductual. Necesitamos entonces saber en qué punto del proceso del cambio se encuentra el paciente para apoyar, para hacer que avance en este proceso de cambio. Lo hacemos a través de la entrevista motivacional. Rompemos la ambivalencia existente, casi siempre está presente esta ambivalencia del cambio, no cambio, sí cambio, pero no sé cómo, no sé si realmente deba cambiar y eso me hará mejorar. Rompemos esta ambivalencia decantando la balanza de la decisión hacia el cambio, que el paciente pueda darse cuenta de los beneficios del cambio, ¿sí? Si dejo de comer esto, si hago un poco de actividad, si me tomo mi medicamento, si consumo más agua, si no como pan, si hago fisioterapia, si etc., ¿no? Todas las consecuencias, corto, mediano y largo plazo de estos cambios que se vayan dando y evaluar qué tanto se siente preparado para el cambio, cuál es la percepción que tiene de sí mismo sobre la eficacia para llevar a cabo el cambio. Y de ahí también empezamos a indagar sobre sus esquemas cognitivos, de cuál es la percepción que tiene de sí mismo para poder enfrentar y para poder llevar a cabo el cambio, ¿no? Ahí igual a lo mejor también estaremos trabajando con solución de problemas, si el cambio no se puede dar derivado de situaciones, problemas económicos, familiares, ambientales, etcétera, etcétera. Hay que hacer un análisis muy claro del caso para poder dar las estrategias que mejor le convengan de acuerdo al caso. Pero de manera muy rápida es esta. ¿Qué tan conveniente y hasta qué punto trabajaríamos distracción e imaginación? Estoy de acuerdo. Es una pregunta también muy importante. Todas las técnicas pueden ser aplicadas, pero es muy importante considerar el momento o la etapa del proceso. También es importante considerar que todas las técnicas tienen un objetivo, ¿sí? Si no se cumple este objetivo, si no tenemos claro más bien cuál es el objetivo del por qué quiero y por qué necesito con este paciente trabajar esta técnica, seguramente estaremos dando, dirían por ahí, palos de ciego. Y a lo mejor solamente ofreciendo técnicas, pero que no es el momento adecuado del proceso, que no están relacionadas con los objetivos del proceso y los objetivos del propio paciente. Distracción e imaginación, como mencionábamos, solo lo vamos a utilizar cuando la consecuencia o el malestar emocional derivado de estos productos cognitivos es sumamente intenso, pero preferentemente previo vamos a trabajar las otras técnicas cognitivas, un debate, un análisis de la evidencia, de la lógica, de la utilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Dejemos, quizás podríamos decirlo así, dejemos estas técnicas como opciones hacia más adelante. Lo primero que vamos a empezar a trabajar es identificación de pensamientos automáticos, ¿correcto? Creo que contesté todo. Si me hizo falta algo, alguien me recordar, por favor. Vamos con otro racimo de preguntas o comentarios. Sí. Scarlett Evans, antes hay un comentario. Rosy, maestra, le admiro. Gracias. Scarlett Evans, ¿qué técnica es adecuada para tratar una depresión donde la paciente ya ha tenido un preinfarto? Minerva Valencia, felicidades, totalmente claro. Gema, buenas noches, mil gracias. Víctor Vadillo, de hecho, Beck y Ellis fueron colegas y tenían cierta amistad. Juan Carlos, perdón, buenas tardes. ¿Me podría ayudar a entenderme cómo me doy cuenta que mi psicóloga me está dando señas de lo que debo, de que debo de independizarme o finalizar mi proceso con ella? A mí me gusta ir y así todas las veces que voy. Actualmente, Ash, se presentan síntomas post-COVID. ¿Qué tan recomendable es implementar estas técnicas? Gema, disculpen, ¿qué técnica podríamos utilizar para una persona con bulimia? Aline Suárez, muchas felicidades, gracias.
Tere González Mota, excelente profesora. Recomiendo el diplomado. Gracias. Claudia Martínez, muchas felicidades. Excelente. Yomero, excelente exposición. Anayeli, gracias por compartir información de una manera tan interesante. Personalmente recomiendo el diplomado y a la docente al 1000%. Gracias. Nan, muchas gracias. Paula de Lucio, exacto. Mucho depende de los pacientes, el avance o retroceso. Brisa González, excelente ponencia. Flor Karina, maestra María del Carmen, excelente presentación. Yo comparto maravillado con su charla. Felicidades, maravillada. Felicidades y muchas gracias. Gabriela Torres, ¿qué técnicas son más apropiadas para la sintomatología post-COVID? Bueno, ahí y luego continuamos. Gracias. Ok, depresión por preinfarto. Aquí tenemos una condición interesante, ¿no? Que es cuando un trastorno se presenta precisamente por una enfermedad. Entonces, aquí es muy importante hacer el análisis de cómo las circunstancias en las que se presentó precisamente el infarto, porque estas van a influir mucho sobre los trastornos que pudieran presentarse en nuestros pacientes. Ahorita mencionaban depresión, pero incluso podríamos en algunos casos puede llegar a presentarse, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático o fobia, alguna fobia a la enfermedad, a la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles fueron las circunstancias del preinfarto, si realmente lo que la persona está presentando es depresión o quizás hay algunos signos, algunos síntomas que se asemejan o que se parecen a la depresión, pero a lo mejor estamos hablando de otro tipo de diagnóstico. Sin embargo, también funciona de la misma manera, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Sí quisiera aclarar. En el caso de un paciente, por ejemplo, con esta condición de preinfarto o enfermedades coronarias, si vamos a trabajar activación conductual, muchas veces se confunde activación conductual por poner a hacer al paciente cosas, que empiece a hacer cosas. Y no es eso. Definitivamente activación conductual o empezar a generar cambios en su comportamiento no tienen que ver con solamente hacer cosas. Sobre todo, repito, bajo esta condición, porque habrá ciertas circunstancias y ciertas medidas que hay que tomar. Si estamos hablando de activación física, hay que ver qué tipo de activación, en qué medida, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, el paciente puede realizarlas o no. También hay que ver si esta depresión o esta posible depresión, perdón, está relacionada porque el paciente vive solo o es viudo o es separado o su red de apoyo, ¿no? Ante esta situación no fue una red de apoyo funcional, solamente tiene una red de apoyo a nivel emocional, pero no instrumental. O sea, hay muchos detalles ahí, ¿no? Sin embargo, depresión también en esta condición se va a trabajar de la misma manera como hemos comentado, ¿no? Primero hay que intentar activar un poco al paciente y después empezar a trabajar con la parte cognitiva. Los pensamientos, vamos a encontrar muchos pensamientos derrotistas, de insuficiencia, de incapacidad. Entonces hay que identificarlos y hay que empezar a poner a prueba, debatir o utilizar alguna otra estrategia que precisamente le permita al paciente darse cuenta que no hay lógica, no son reales y la utilidad pues no tiene ninguna utilidad y empezar a generar pensamientos más alternativos, ¿sí? ¿Qué otra cosa preguntaron? ¿Cómo saber si mi psicóloga me está dando señales para generar la independencia? Bueno, pues en realidad yo creo que eso tiene que ver mucho con el modo en que el psicólogo o el profesional de la salud establece precisamente estos términos, esta comunicación con el paciente. Decía yo hace rato, es importante anticipar que en algún momento el proceso va a terminar, que van a empezar a separarse estas sesiones. Nuevamente, repito, empezar a indagar sobre los pensamientos, las preocupaciones que tenga nuestro paciente sobre estos cambios que se van dando durante el proceso.
si tú crees, yo podría decir que tu psicóloga te está dando señales y no está seguro o segura, pues creo que lo más importante podría ser comentarlo con él o con ella si esto está sucediendo y sobre todo comentarle pues cuál es tu sentir con respecto a tu proceso, ¿no? Que tú te sientes muy a gusto, que te agrada mucho, pero que probablemente estás interpretando o identificando ciertas señales que podrían ser parte de pues esta independencia o empezar a generar distancia sobre las sesiones, ¿ok? Sobre bulimia hay también material muy interesante con respecto a los trastornos de la alimentación, que muchos de ellos tienen que ver con precisamente procesos cognitivos derivados de la percepción de sí misma que tiene el paciente, muchos aprendizajes durante la historia de vida del paciente, muchas experiencias que derivaron precisamente en estas creencias y que los pacientes hacen todo lo posible para que no se conviertan en una realidad, ¿no? O para que no sucedan. Entonces, van y buscan estas estrategias o empiezan a tener estas estrategias no adaptativas, estos estilos de afrontamiento no adaptativos, que es precisamente, ¿no? Como estas conductas cuando se aparecen los trastornos de la alimentación. Hay un libro también bien bonito que se llama así, Trastornos de la Alimentación, es de la editorial Pirámide, no recuerdo los autores, disculpen ustedes la mala memoria, pero es muy, muy, muy claro, muy específico con respecto a las técnicas que podemos utilizar. Ahora, aquí es importante recordar cuando estamos hablando de una condición como bulimia, anorexia, atracones, etcétera, etcétera, no podemos, dejar de lado que nuestro equipo de trabajo tiene que haber un profesional de la salud, un médico, un nutriólogo, porque cosas que se tienen que hacer con estos pacientes es medir, ¿no? Niveles de la masa corporal, el peso, la alimentación, obviamente el nutriólogo es quien va a hacer esa parte, ¿no? Hay que ver también si ese paciente requiere de atención en una institución especializada o la atención se puede dar desde casa. Depende de muchas circunstancias del caso, pero hay mucho material, hay muchas propuestas sobre eso. Dentro del diplomado tenemos una clase específicamente de trastornos de la alimentación. Sobre los síntomas post-COVID, ahí realmente no tengo información, soy bien honesta, en este momento no tengo algún artículo presente, cercano sobre la sintomatología, post-COVID, excepto depresión, porque es una condición que vulnera a la persona, ¿no? E incluso, como lo hemos visto, desafortunadamente, pues puede llevar a la muerte. Entonces, las personas que caen en esta condición pueden en algún punto presentar sintomatología depresiva o ideas relacionadas a su muerte por esta condición de vulnerabilidad y pues esta sintomatología permanecer a pesar de que la enfermedad ya no está presente. También podría presentarse trastorno de estrés postraumático, sobre todo si el transcurso de la enfermedad de este paciente fue bastante difícil, ¿no? Hablando de cómo llegar al hospital, de cuestiones económicas, de cuidados, de etcétera, etcétera. Ahí se podría presentar alguna de estas condiciones y más bien estaríamos hablando de cómo tratar esa parte. No sé si se referían a eso o se referían a alguna otra condición o alguna otra sintomatología, pero lo que yo puedo responder es esa parte. Gracias. Otro bloque de preguntas y comentarios. Sí. Ars, excelente ponente, muchas felicidades. Gracias por compartir sus conocimientos. Transmite su pasión por la profesión. Gracias. Tania, las técnicas pueden ser utilizadas para la depresión, ya comentaste al respecto. Samantha Ángel, felicidades, excelente ponencia, muchas gracias. Gabriela Gutiérrez, muchas gracias por todo el contenido excelente. Padre del análisis, por favor, ¿no los podría escribir en el chat el nombre del libro? Ya creo que aquí dieron el nombre completo, a ver.
Bueno, ahora, si gustas anotarlo, pero no sabemos a qué libro se refiere porque ya mencionaste bastante. Juana Araceli Moreno, excelente ponencia. Perla García, ¿qué técnicas considera que se pueden aplicar en los pacientes con enfermedades crónicas como lupus, donde la depresión y la ansiedad es continua? Ya hubo algunos comentarios al respecto. Arcelia, tal vez se refiere al libro Terapia Cognitiva, Conceptos Básicos y Profundización, Sí. de Gedisa de Judith Beck. Ujú. Juan Carlos, hola, ¿cómo me puedo dar instrucciones dentro de mí? A veces me digo palabras bien feas y hoy luego me acuerdo y me río, pero en ese momento no me dejo ni salir a la calle. No sé cómo le hacen para que el COVID no haga eso conmigo, para que el COVID no haga eso conmigo. Gualimay, mil gracias por compartir conocimiento, maestra María del Carmen. Jean de León, muchas gracias por compartir. Excelente ponencia. Arcelia, gracias, maestra. Felicidades por su ponencia. Cintia Itzel, la estructura de la terapia cognitivo-conductual se modifica en algo con las sesiones que se están realizando en línea. ¿O qué nos puede decir sobre el ingreso de la psicología al uso de la tecnología? Muchas gracias por la información, queda muy claro. Víctor Vadillo, ¿qué pasa con las técnicas de la tercera ola de la teoría cognitivo-conductual como las terapias de Linehan? ¿Linehan o Linehan? Sophie Lugo, felicidades, excelente conferencia. Ame, excelente maestra. Un placer escucharla nuevamente. Gualimay, ¿qué técnicas son las más efectivas para trabajar con pacientes con consumo de sustancias? Mac Peralta, ¿qué papel juegan las emociones, sobre todo cuando son muy intensas? Que era la pregunta que no teníamos. Laura Elena, muchas gracias, felicidades, muy buena ponencia. Yarmeli Saraí Olivo, felicidades, gracias por compartir actualizaciones y recomendaciones. Janet Cruz, agradecería mucho el material para trabajar la depresión bajo este enfoque. Muchas gracias, maestra. Bueno, también Brisa González, muchas gracias de antemano por compartir bibliografía y diapositivas. María, ¿qué libro de técnica cognitivo-conductual trae formatos para aplicar en terapia? Gracias. Jessy, me interesaría que me pudiera pasar las diapositivas. Muchas gracias, ya comentó al respecto. Ángela Torres, maestra, ¿dónde podemos obtener los registros? Bueno, y lo dejamos para otro momento, otro grupo de comentarios. Sí, correcto, gracias. Ok, bueno, con respecto a la teleterapia, decían, cambia un poco el formato. No, realmente no. Afortunadamente, el uso de la tecnología o la teleterapia ahora, ¿no? Bajo la actualidad, la normalidad que estamos viviendo, las condiciones que estamos viviendo, es posible llevar a cabo un proceso de terapia cognitivo-conductual, una sesión de terapia cognitivo-conductual sin tener que hacer muchas modificaciones, porque la terapia cognitivo-conductual también se describe como un proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, quienes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver algún video de Judith Beck en YouTube, pueden buscar Judith Beck, ver una sesión, un periodo, un tiempo de una sesión de ella con un paciente. Ella es básicamente como la maestra, ¿no? Los pacientes llevan su cuaderno de notas de terapia, hay un pizarrón el cual se utiliza para tomar muchas notas. Hay muchos elementos visuales importantes para trabajar con el paciente. Gracias a la tecnología, poder compartir la pantalla, podemos precisamente realizar esto con nuestros pacientes sin ningún problema. Los registros que tenemos, por ejemplo, estos que yo acabo de presentar, pero hay muchos registros, ¿no? Y hay tantas adaptaciones como se puedan hacer o sean necesarias, dependiendo del caso, se pueden hacer sin ningún problema y se pueden enviar, obviamente, o se pueden incluso empezar a trabajar dentro de la sesión junto con el paciente. Vas interrogando al paciente, vas obteniendo la información y tú vas llenando y vas incluso así ejemplificando cómo él o cómo ella tiene que hacer el llenado hacia adelante, que es parte de las tareas que muchas veces dejamos en las sesiones de la terapia.
Los registros los podemos obtener, pues, por ejemplo, en el libro de Beck hay muchos ejemplos de registros, de diferentes registros, hay muchos diagramas también que se pueden utilizar y que vienen ahí. Todos los manuales de terapia cognitivo-conductual, la gran mayoría de ellos traen en la parte de atrás, en anexos, traen registros, diferentes tipos de registros que pudieras utilizar. Ahora, por ejemplo, estos registros que yo decía para niños, también algunos están libres en el internet, en la web, simplemente hay que poner ahí en el buscador y los podemos encontrar sin ningún problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las editoriales que trabaja mucho sobre este modelo es la Desclée de Brouwer, perdón por mi mala manera de pronunciarlo, pero así casi como lo dije, Desclée, ¿no? Como si estuvieran escribiendo Nestlé, pero en vez de Nestlé, Desclée, doble E, Brouwer con B grande y W, Brouwer. Van a encontrar mucho material muy bueno respecto a la terapia cognitivo-conductual. Ahí hay muchísimo material que uno puede, obviamente, ya sea que lo fotocopie y se lo dé a su paciente o lo puede escanear y tener en los formatos digitales también para compartir o para ir trabajando durante la sesión. ¿Qué hay acerca de la tercera ola? Pues, por supuesto, la tercera ola de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Mencionaban, por ejemplo, a Marsha Linehan, una propuesta muy interesante y además muy funcional actualmente, ¿no? Principalmente para el trastorno límite de la personalidad, pero que también ya se están haciendo muchas propuestas para usar precisamente esta propuesta en otro tipo de trastornos. Marsha Linehan hace una propuesta muy interesante. Por supuesto, es muy válida, tiene un marco teórico que lo sustenta, evidencia empírica que la sustenta. Ahora también actualmente se está trabajando mucho con terapia de aceptación y compromiso, mindfulness, conciencia plena. Claro, todos esos son trabajos que salen o tienen origen, igual que la terapia cognitivo-conductual, son muy funcionales, tienen otras estrategias, pero finalmente son muy funcionales en la actualidad. Depende de qué es lo que más te agrade, por supuesto, pero también son una opción para tratar diferentes sintomatologías y problemáticas de la salud mental. ¿Ok? Consumo de sustancias es un tema también muy interesante. También tenemos propuestas desde la terapia cognitivo-conductual de cómo tratar lo que son las problemáticas de consumo de sustancias. De hecho, hace rato mencioné yo la técnica como tal de la entrevista motivacional. La entrevista motivacional surge inicialmente o originalmente para tratar a pacientes con problemas de consumo de sustancias. Se utiliza precisamente porque ahí la ambivalencia del paciente está muy presente. La gran mayoría de los pacientes, me atrevo a decir, llegan no porque ellos lo deseen, sino quizás porque los familiares los condicionan, el trabajo, la institución educativa, donde ya obviamente se identificó este problema, y entonces pues ellos no, incluso no hay una noción de problema. El consumo de sustancias para estos pacientes no es un problema, para ellos no lo identifican. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ayudarles a que se den cuenta que esta conducta es una conducta que ha traído consecuencias negativas o diferentes problemáticas a diferentes niveles para ellos y para los cercanos, a nivel económico, personal, laboral, social, etcétera, etcétera. Trabajamos entrevista motivacional, trabajamos algo que también se utiliza mucho en la terapia cognitivo-conductual, que son los programas a manejo de contingencias, ¿no? Todos estos programas son muy funcionales para estos pacientes y lo vamos combinando también con las técnicas cognitivas para generar y mantener el cambio. Ahí, bueno, también hay que ver si el paciente requiere de una institucionalización, si el mejor objetivo con este paciente es el cese del consumo o hay que ir reduciendo el consumo poco a poco, o hay que primero la desintoxicación y después ya empezar a trabajar.
dependerá de cada caso, pero también tenemos propuestas de cómo atender a pacientes con problemas de consumo de sustancias desde la terapia cognitivo-conductual, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Por aquí anoté. ¿Qué papel tienen las emociones intensas? Claro, por supuesto, inevitablemente las emociones, como ya mencionaba yo durante la presentación, juegan un papel muy importante con respecto a la consecuencia, ¿no? En esta relación de pensar, sentir y actuar. Cuando una emoción es demasiado intensa y demasiado desagradable, los pacientes van a tener o van a ir en búsqueda precisamente de estrategias para evitar ese malestar, ¿no? Sería esa la respuesta que constantemente, van a estar dando, la evitación. Entonces, hay que identificar cuáles son esas emociones que aparecen, evaluar, enseñar a los pacientes a evaluar sus emociones y también en ese sentido generar una intervención en donde los pacientes, en vez de evitar, afronten esas emociones, ¿no? Dándose cuenta que los productos cognitivos relacionados precisamente a que estas emociones estén presentes, nunca van a acabar, son terribles, siempre me voy a sentir igual, nunca voy a ser feliz, que es algo muy común que los pacientes pueden referir, también son una equivocación, es una distorsión cognitiva, una interpretación errónea de los mismos y que por lo tanto, pues, si los ponemos a prueba, si los evaluamos, si los llevamos a cabo ese proceso de poder debatirlos, vamos a darnos cuenta de ello, es decir, de que son un error y que se pueden generar respuestas mucho más adaptativas a pesar de que la emoción sigue estando presente, siga estando quizás, siga siendo molesta, pero que ya no va a tener esta consecuencia a nivel conductual ni a nivel cognitivo y probablemente también a nivel fisiológico. Por eso también tenemos algunas técnicas como respiración, relajación muscular progresiva, relajación autógena, relajación en imaginería, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas otras más, ¿ok? Creo que respondí todas. Bueno, vamos al último bloque al parecer. Bueno, Genoveva Mata deja su correo por si enviamos las diapositivas o si le podemos decir dónde las vamos a compartir. Muchas gracias, Betty. Dice que muchas gracias, Gemi. ¿Cómo puedo tomar estas excelentes ponencias por medio de Zoom? Gemi, no sé, en la página de AMAP, sí, es que te iba a preguntar dónde te podemos localizar. Si nos dejas tu teléfono, te le enviamos la información. O bien en amapsi.org. Ahí cada 8 días estamos anunciando la ponencia del siguiente lunes. Betty, libros que aconseje, pero ya de alguna forma ya dijiste bastantes. Marina García, maestra, ¿dónde podemos obtener los registros y las diapositivas? Magdalena Abreu, muchas gracias, buenas noches. Rosario Saldaña, gracias por la información del diplomado. Información del diplomado. Si nos puedes escribir, por favor, a info@.org, perdón, es info@amapsi.org. Ahorita te lo anoto, Rosario. Alma Rosa, gracias por los conocimientos que nos comparte. Magdalena Abreu, hola, buenas noches. Una persona con angustia generalizada, donde uno de los síntomas es la falta de respiración, ¿se puede tratar con alguna de estas técnicas o es necesario acudir a un psiquiatra? Perdón, es ansiedad generalizada. Bueno, sí, comenté eso. Juan Carlos, mujeres violentadas con situación activa, me parece muy preocupante. Es importante hacerles llegar su ponencia. Sí, muy buena idea. Mayrin, buen día, dice muchas gracias. José Alberto, en el ejemplo del paciente de preinfarto, ¿es recomendable la defusión o la reestructuración cognitiva? Alejandra Pedraza, ¿en qué casos recomienda la técnica de la silla vacía? Miriam Fuentes, muchas gracias. Ricardo Reséndiz, hola, ¿qué recomienda para trabajar con niños con TEA? Gabriela Azucena, ¿puedes recomendar bibliografía para la atención de TOC en niños y adolescentes? Por favor, gracias. Gaby Azucena, ¿puedes recomendar? Bueno, ya la leí. Víctor Vadillo, unos artículos que habla de amnesia. Hay unos artículos que habla de amnesia o de falla en las funciones mentales superiores debido al COVID.
Explican que es por la inflamación, en este caso a nivel encefálico, debido a la sobrereacción del cuerpo al virus. Ah, Alice dice, ¿la grabaron? ¿Pueden compartirlo en YouTube por correo? Claro que sí. Comentaba que en YouTube la puedes encontrar aproximadamente en una semana o en la página de AMAPSI, amapsi.org. Víctor Padilla ya comentó. María del Carmen, lo escribiste, el método Beck para adelgazar de Beck y Judith y Aaron Beck. Yameli Saraí, en cuestiones de tanatología que creo es un tema muy necesario para la pandemia. Maestra, ¿cuál sería la mejor técnica? Tania, ¿qué técnicas se pueden utilizar post-COVID? Ya hiciste el comentario al respecto. Nilton César, ¿qué puedo hacer? No tengo ánimo de nada. Marina García, felicidades, una excelente ponencia. Ruth Luna, un gusto escuchar nuevamente a Mari Carmen. Excelente ponencia, como siempre, me ayudó mucho a reforzar y recordar las técnicas. Mónica Zúñiga, me tengo que retirar, pero es muy interesante la ponencia. Gracias por la información. Juan Carlos, estoy muy molesto. Lo que usted me dice me hace sentir enojado porque mi psicóloga no es tan estructurada como usted. Como lo hace... Ay, perdón, ¿cómo lo hace ver? ¿Es siempre así el control que debe ejercer para los resultados cognitivos? Creo que le falta mucho eso de los pensamientos automáticos porque para que yo aprenda cuándo se detienen todos. Marvel, ¿dónde se puede obtener el modelo de entrevista motivacional? No tengo la imagen de la siguiente conferencia. Bueno, ahorita les comento con relación a eso. Bueno, nos está diciendo Miguel Ángel que muy enriquecedora la conferencia. Muy bien, creo que son todos los comentarios. Gracias. A ver, preguntaban, por ejemplo, en el paciente de preinfarto y depresión, ¿qué es mejor, defusión o reestructuración? Bueno, es que son diferentes. Defusión es propuesta desde la terapia de aceptación y compromiso, y el objetivo no es la modificación de los pensamientos automáticos, sino, como su nombre lo dice, la defusión, que el paciente no se fusione, o sea, lo opuesto a la fusión, con sus pensamientos. Entonces son diferentes. Habrá que ver qué es lo más funcional para el paciente y qué es lo que sabemos hacer, ¿no? Si sabemos hacer difusión y conviene con ese paciente, adelante, o si se hace reestructuración. Yo diría eso. ¿Qué hacer, por ejemplo, para, bueno, la silla vacía? Pues no la recomiendo porque yo no la uso. No es una técnica de la propuesta, bueno, del marco teórico de la cognitivo-conductual. No la uso yo porque no la conozco en su totalidad. No sé cómo es la aplicación tal cual, el procedimiento paso a paso. Por lo tanto, pues no la recomiendo, no la uso personalmente. Con respecto al trastorno de ansiedad generalizada, donde dice el síntoma es la falta de respiración o dificultad para respirar. Hay que ver si es necesaria la atención psiquiátrica, ¿no? El tratamiento farmacológico. En muchas ocasiones sí requieren los pacientes el tratamiento farmacológico por la complejidad del trastorno y sobre todo, como comentaba yo hace un momento, por el malestar derivado, ¿no? Qué tan intenso es el malestar y qué tanto está impidiendo al paciente llevar a cabo su día a día, su cotidianidad, salir a trabajar en su casa, atender su familia, estar con su esposa, la pareja, etcétera, etcétera. Hay casos en donde sí es muy importante que el paciente inicie un proceso de atención psiquiátrica y tomando medicamentos de manera controlada, por supuesto, pero aunado o sumado precisamente a la terapia cognitivo-conductual. También hay un libro muy importante, Trastornos de Ansiedad, de la terapia cognitivo-conductual. Hay manuales incluso tal cual, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, para esta persona que tiene esta dificultad? Podemos trabajar relajación, respiración, pero nuevamente hay que hacer el análisis muy claro del paciente, ¿no? Y la problemática que está viviendo. Para TDA, trastorno de déficit de atención, tenemos muchas propuestas desde técnicas conductuales para trabajar tanto con el paciente como con la familia, papá y mamá.
Es muy importante que cuando tenemos un paciente que es un niño y cuyo malestar o cuya sintomatología está relacionada con problemas de conducta, es necesario también trabajar, instruir a los papás sobre las diferentes técnicas para que estas se les dé seguimiento en casa. Ahora importante aquí otra vez, no podemos dejar fuera de nuestro equipo de trabajo a un psiquiatra, por ejemplo, a un neuropsicólogo que haga una evaluación más específica, más clara de qué es lo que está sucediendo con este niño para hacer un buen diagnóstico. Muchos niños llegan a consulta porque la maestra dice que tiene TDA, ¿no? Porque se para, porque es muy inquieto, porque es latoso. No necesariamente son TDA, hay que ver si es TDA, si es TDAH, si es con primordialmente impulsividad o inatención. Hay muchas situaciones importantes o muchos aspectos muy importantes a considerar cuando hacemos un diagnóstico y obviamente esos van a ser importantes para el momento y la toma de decisiones en el proceso de intervención. Para el trastorno obsesivo compulsivo, sí, también hay una propuesta muy interesante para trabajar todo lo que está relacionado a el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene esta sintomatología ansiosa también, la presencia de compulsiones y el pensamiento obsesivo. Lo trabajamos a través de las técnicas cognitivas, algunas que ya mencioné y otras más que hay, pero también hay que trabajar la parte de exposición, terapia de exposición, que también este es un tema muy interesante, pero que es muy efectivo para tratar problemas de trastorno obsesivo compulsivo. Y con respecto, por ejemplo, a la tanatología, ¿no? Como tal, lo que nosotros hacemos, bueno, desde medicina conductual, que trabajamos, por ejemplo, con pacientes crónico-degenerativos que ya están en una etapa muy avanzada de la enfermedad, lo que se conoce como la etapa de cuidados paliativos, en donde ya no hay tratamiento, ya no hay una opción de tratamiento para estos pacientes, dado que ya las opciones o las alternativas de tratamiento ya se realizaron y los resultados ya es que la persona no está mejorando, sino que más bien pues ya la persona está en este proceso de ciclo de término de la vida. También podemos trabajar con ellos desde esta parte de cómo procesar esta etapa, ¿no? Que es precisamente el término de la vida, cómo atender. Ahí, por ejemplo, también hacemos un trabajo bien interesante con la familia, con los cuidadores. Hay tesis, hay libros muy, muy interesantes con respecto al trabajo que se tiene que hacer complementario con los cuidadores primarios, ¿no? Cuidadores primarios de pacientes con cáncer, de pacientes con daño renal, de pacientes con leucemia, en fin, todas estas enfermedades que llevan precisamente a un punto a los pacientes en donde ya no hay opción de tratamiento y más bien lo que se espera es que en algún momento pues pueda cesar. Entonces también hay muchas propuestas desde lo cognitivo-conductual que podemos trabajar en este sentido para que el paciente pueda tener la mejor calidad de vida durante este tiempo, que ese es el objetivo, ¿no? Que la persona se mantenga durante ese tiempo con la mejor calidad posible y que el sufrimiento, el dolor, que es uno de los síntomas que se presenta con mucha frecuencia y mucha intensidad, sea pues lo más llevadera posible. Listo. Sí, son todas las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Pues, si podemos abrir los micrófonos, por favor, para darle un fuerte aplauso, porque realmente estuvo muy interesante. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Excelente, felicidades, Mari Carmen. Muy bonita su ponencia, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Gracias, felicidades. Chayito. Felicidades, maestra. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Les comentamos que el próximo lunes no tendremos conferencia, sino hasta el 20 de
de septiembre y estará con nosotros el doctor Jaime Grados, una institución en psicología laboral. Muchas gracias. Gracias, Chayito, a Gracias, ti. buenas Hasta noches. luego. Tengo Hasta amigos luego. aquí. Muchas gracias. A ti, Chayito. Bye, bye, licenciada Gracias, Carmen. Amapsi. Muchas gracias. Gracias, Hasta gracias luego. a todos. Muchas gracias por Gracias. Hasta luego. estar. Gracias.